La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla la bajada del nivel del anticongelante con el calor, las causas, las consecuencias y soluciones del porqué de esta incidencia. La bajada del nivel del anticongelante con el calor. ¿Es normal que disminuya el nivel del líquido anticongelante en verano? ¿Cuándo deberíamos preocuparnos y acudir al taller? El funcionamiento de un motor de combustión produce mucho calor debido al rozamiento de sus partes internas, y, para mantenerlo en su temperatura óptima de funcionamiento, existe el sistema de refrigeración. Este sistema se compone de varios elementos, siendo los principales la bomba de agua, el radiador, el vaso de expansión y el circuito de refrigeración con sus tuberías. Aparte del propio líquido refrigerante o anticongelante, que es lo mismo, el objetivo es mantener el motor a una temperatura de entre 90 y 100 grados Celsius, en función de la mecánica de la que se trate. Que el motor trabaje a una temperatura de entre 90 y 100 grados Celsius, dependiendo de la mecánica. Y ese líquido anticongelante, ¿es normal que disminuya su nivel? A pesar de sus propiedades, es normal que se evapore una mínima parte por el propio calor del motor, pero la disminución debe ser mínima. Si entre revisión y revisión has de rellenar en torno a 200 mililitros, puede considerarse normal, pero si es más, no. Si el nivel baja en mayor medida, cosa de la que te puedes percatar por el correspondiente testigo en el cuadro de mandos o visualmente al abrir el capó, el vaso de expansión es transparente y se pueden ver fácilmente las marcas de mínimo y máximo. Puede deberse a dos cosas. O existe una fuga o el motor lo está consumiendo. Lo primero es leve, lo segundo, más grave. Supongamos el caso más favorable, que es que exista una fuga. Lo más habitual es que se produzca en la bomba de agua, el radiador o los manguitos. El problema es que no siempre es detectable. Una fuga en el radiador o en un manguito se puede encontrar fácilmente porque se nota un goteo o se ve una mancha en el suelo tras dejarlo aparcado durante horas. Si la fuga está en la bomba de agua, cosa bastante común, es posible que no la localices, a menos que sea muy grande y provoque un goteo, ya que la bomba de agua está oculta en el sistema de distribución. Y hay muchos recovecos por los que el anticongelante expulsado puede acumularse sin que te des cuenta. En cualquier caso, se trata de una avería leve. Cambiar un manguito puede costarte desde 30 euros, el radiador entre 250 y 600 euros y la bomba de agua en torno a 300 euros. Además, el cambio de anticongelante cuesta unos 45 euros aproximadamente. No son cifras que vayan a arruinarte. Pero cuidado, si no hay fuga y el motor se traga el refrigerante, lo más probable es que haya algún poro o rotura en la junta de la culata, y eso ya es otro cantar, porque hay que levantar la culata, rectificarla, poner una junta nueva y volver a montarlo todo. En función del tamaño del motor, el coste puede oscilar entre 800 y 2.000 euros. Entonces, ¿cómo puedes detectar que este es el problema? Si abres el tapón del aceite y encuentras una sustancia blanquecina adherida en el interior del propio tapón, es un síntoma inequívoco. También podrías notar humo blanco por el escape, no confundirlo con vapor de agua cuando el coche está frío o acumulación de presión en los manguitos con el motor en marcha. En el peor de los casos, el cuadro de mandos podría informarte de que el motor trabaja a una temperatura superior a la adecuada, ya sea mediante un testigo o a través de la aguja de temperatura. En cualquier caso, antes de utilizar el vehículo, comprueba que el nivel de anticongelante es el correcto. De no ser así, el motor podría sobrecalentarse y provocar una avería que probablemente conlleve el cambio de motor completo. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado la bajada del nivel del anticongelante con el calor, las causas, las consecuencias y soluciones del porqué de esta incidencia. Hasta pronto.